A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Rodrigo Mardonés, es candidato a doctor en psicología, tiene un magíster en docencia y educación superior, psicólogo clínico, es especialista en terapia sistémica, cofundador y director ejecutivo de CECIT Chile. También es coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en la acción. También tiene un magíster en docencia de educación superior y un postítulo en psicoterapia estratégica breve. Dicho esto, le damos el paso a Rodrigo para que inicie con su presentación. Bien, buenas noches. Muchas gracias, Mari, por la presentación y agradezco la presencia, ¿no?, de todas y todos aquí en la sala. Sabemos que, cierto, estas participaciones, estas presencias eh, se explican por la buena voluntad y el deseo de poder colaborar con las personas que de alguna forma se acercan a nosotros, ¿no?, para pedir ayuda en el bienestar, en sentirse mejor. Porque podríamos estar todos, ¿no?, en este momento haciendo cualquier otra cosa, ¿cierto? Al final de la jornada laboral o de estudios, y sin embargo estamos aquí y por eso le agradezco y mi admiración por todos quienes están presentes en esta sala. Bueno, hay que hablar un poquito sobre estos temas que parto señalando que yo tengo un gran respeto por el trabajo que se hace en general en salud primaria. Por mi trabajo he tenido la suerte de viajar bastante en América Latina y creo que uno puede estar orgulloso de este servicio, ¿no? De este plan de salud que se lleva a cabo gracias a la buena voluntad de la mayoría, ¿cierto?, de los profesionales, porque sabemos que también tienen una remuneración, ¿cierto?, que no muestra el valor del trabajo que se realiza, ¿no? Y a partir de eso, yo creo que hay algunos elementos que podríamos compartir, ¿cierto? Yo parto de la base de que evidentemente no estoy hablando de cero, por ahí vi, ¿cierto?, entre los saludos, personas que trabajan, tienen experiencia ya, ¿cierto?, en atención primaria en salud y perfectamente pueden colaborar también en esta presentación, no en esta reflexión. Eh, Probablemente desde que terminó la pandemia, el gran desafío, ¿cierto?, que se ha puesto sobre la mesa tiene que ver con salud mental. Que si bien antes ya sabíamos, ¿no?, que habían desafíos importantes relativos a cierto, lo que era trastornos mentales comunes, ¿no?, como ha sido depresión, ansiedad, propio de un país como el nuestro, sin ahondar en temas políticos, ¿no?, pero que ha sido de alguna forma el laboratorio, ¿no?, del modelo económico neoliberal, eh, y que ha basado su desarrollo en la deuda personal, ¿no? Es decir, hay que pensar cómo desde que, cierto, retornamos a la democracia y nos fuimos abriendo cada vez más a un país, cierto, que se abre a la globalización, a los mercados, cierto, de libre comercio. Al mismo tiempo se abren las facilidades crediticias para que cada uno, desde tarjetas de crédito, cierto, que se entregan a los estudiantes universitarios, incluso algunos recién saliendo de cuarto medio o de la enseñanza media, cierto, fueron contribuyendo a, claro, a un desarrollo, pero que ha ido en base a la hipoteca del tiempo, ¿no? Es decir, al crédito. Y eso de alguna forma ha ido haciendo de que tengamos una población, ¿cierto?, que en general vive con situaciones complejas a ese nivel, ¿cierto? Una cantidad importante de personas que están morosas, ¿cierto? Y otros muy, ¿cierto?, podríamos decir, exigidos a la hora de tener que cumplir con los distintos obligaciones, ¿no?, que impone un crédito. Y eso explica de alguna forma también cómo, ¿cierto?, trastornos mentales comunes como depresión y ansiedad se van presentando un poco más en la estadística, ¿no? Por lo tanto, hay elementos que son importantes porque, como bien lo dice, ¿no?, nuestro sistema de salud, sobre todo en atención primaria, está, cierto, con una fuerte intencionalidad o con un enfoque importante en los elementos familiares y comunitarios, ¿no? Por eso que los CEFAM son, y especialmente, ¿no?, los centros de atención primaria en salud son territoriales. Eh, y sin embargo, después de la pandemia, pareciera ser de que, cierto, esa experiencia de tener que estar en cuarentena, ¿no? Dejó a la luz, evidentemente, cierto, problemáticas como las que podemos conversar hoy día y otras también, ¿no?, que fueron
señales muy complejas a la hora de observarlas, como ha sido, por ejemplo, violencia intrafamiliar, maltrato de género. Es raro, ¿no? Porque ha ocurrido con personas con las cuales nosotros nos comprometimos a estar en una relación de amor, pero cuando nos tocó estar 24/7 encerrados con esa misma persona, ¿cierto? Nos fuimos dando cuenta de que, wow, era complejo, ¿no? Y por lo tanto, después de todo lo que fue, ¿cierto?, la experiencia de la pandemia, entonces resurge como bajo la descripción de una segunda pandemia, ¿no? O una pandemia oculta a la pandemia, que es la pandemia en salud mental, que hoy día, ¿cierto?, se vuelve a poner en boga a partir de lo que fue, ¿cierto?, el Día Mundial de la Salud Mental, pero también veníamos, ¿cierto?, de septiembre, el mes de prevención del suicidio, y además las campañas presidenciales y políticas que se están viviendo en el territorio van poniendo sobre la mesa esta problemática. ¿Y qué es lo que va viendo uno? Bueno, que, no sé, pues estos trastornos comunes como son ansiedad y depresión, ¿cierto? En investigaciones y en estudios de entre el 2016 y el 2007 mostraron una prevalencia en depresión adulto del 6,2%, eso es alto. ¿Ah? En la cual, ¿cierto? El 10% tenía que ver con mujeres y un 2,1% en hombres, con una sospecha de depresión del 15%, en donde el 21% de esa cifra, ¿cierto?, eran mujeres y el 10% son hombres. Es decir, ¿cierto?, se observa como una gradiente de género en la necesidad de lo que es el tamizaje en atención primaria en salud, ¿ya? Hay otros estudios poblacionales que mostraban que los trastornos de ansiedad son los más prevalentes. Y cierto que menos del 40% de las personas con diagnóstico recibe algún tipo de atención. Al final, bueno, cuando les envíe, les deje este PPT, si a ustedes les sirve, va la tabla con referencias bibliográficas, que no la pongo aquí porque no tiene sentido, ¿no? Ahora, todas estas cifras eh, que de alguna forma impactan justamente en atención primaria en salud, que sería la primera línea, ¿no? Y por lo tanto hacen de alguna forma importante, ¿cierto?, poder mirar desde ahí lo que es cierto tiene que ver con cómo vamos realizando en nuestro aporte, ¿cierto?, en esta área de la salud. Dicho eso, ¿cierto? Hay que decir y hay que reconocer que en lo que tiene que ver con la pesquisa, ¿cierto? Y la detección temprana, es importante que de alguna forma el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y todo lo que ha sido el trabajo en APS, ha venido desarrollando la incorporación importante de instrumentos estandarizados para el tamizaje en ciertos problemas de salud. Sin embargo, lo que hemos ido observando, ¿cierto?, con el tiempo, especialmente en lo que tiene que ver con las manifestaciones en prodomo, ¿no? Es tan difícil poder entender o poder pesquisar, por ejemplo, prodomos en depresión, ¿cierto? En ansiedad, lo que hace que de alguna forma lleguemos tarde a estos ciertos problemas en el área de la salud mental. Sobre todo cuando, a pesar de lo que ha sido, ¿cierto?, el poder vincular nuestro trabajo en APS a, podríamos decir, guías estandarizadas como la de ¿cierto?, la Organización Mundial de la Salud, pareciera ser que el modelo, ¿cierto?, familiar generalmente colisiona con un modelo que tiene que ver con, ¿cierto?, una perspectiva muy biomédica. Cuando digo biomédica no tiene que ver con que, ¿cierto?, el problema sean los doctores. Pareciera ser que la mirada, ¿cierto?, individual e individualizante de los problemas que observamos en salud mental, ¿cierto?, ha ido en retroceso en tanto no satisface la demanda de cierto bienestar y podríamos decir de salud de la misma población. Entre paréntesis, yo agradezco cuando encienden las cámaras porque así veo caritas en las cuales uno se fija si está diciendo cosas muy enredadas o se está saliendo de, ¿cierto?, del tema. Así que ahí gracias Benjamín, Jimena, Jesús y en general quienes prendieron la camarita. Entonces, dicho eso, ¿cierto? A ver, espérenme un poquito, se me enredó esto. Mm, ahí está. Entonces, dicho esto, ya me rayaron la lámina porque hay algo, hice, perdón, 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 se me sobrepuso la ventana, eh, no sé qué hice, espérenme un poquito, tengo un enredo aquí, ahora sí, lo voy a corregir, ahí va, ahí está, perfecto. Entonces, dicho eso, cierto, pareciera ser de que uno de los elementos que se observa especialmente en salud mental
en atención primaria en salud tiene que ver con esta colisión, ¿no? Que de pronto tiene que ver eh, que tiene que ver con cómo concebimos los problemas en el área de la salud mental. Podríamos decir eso ya desde la academia, ¿no? Es decir, cuando uno mira, ¿cierto?, el currículum académico, todavía persiste una concepción de los problemas en el área de la salud mental individual e individualizante, como si fueran enfermedades orgánicas, ¿no? En las cuales tú requieres cierto un muestreo de sustancia, ¿no? Del paciente que está yendo con un problema de salud física. Acá de pronto se entiende como a continuar con esa mirada, ¿no? Que hace que, por ejemplo, resulte muy difícil para nosotros en Chile pensar en incorporar terapia grupal, por ejemplo, para problemas como lo son los trastornos mentales comunes. No solo desde la perspectiva de los profesionales, sino que también desde los pacientes, ¿no? Es decir, en este modelo social, político y económico, el trabajo individual es el que funciona, ¿ah? O es el que nosotros le tenemos como más fe, si uno quisiera decirlo así, ¿no? Pero tenemos ciertas experiencias estudiadas, ¿no? Con evidencia robusta de cómo el trabajo, por ejemplo, con pacientes depresivos en terapia grupal tiene un nivel de efectividad importante, ¿cierto? Igual o superior al trabajo individual, pero eso requiere un fondo, ¿cierto?, cultural que permita poder abordar estos problemas a nivel grupal y obliga también, ¿cierto?, a tener profesionales que quieran trabajar en esa línea. Y aquí tenemos un primer punto, ¿no? Que es complejo, que en general yo que trabajo en mi centro se dedica al trabajo en investigación. eh, Generalmente las propuestas para formarse en estrategias o técnicas de terapia que sean grupales, ¿cierto? Para problemas como los que estamos describiendo, pero también, por ejemplo, para terapia familiar, no tienen ningún interés por parte de los profesionales. Aquí hay colegas de Colombia, no sé si habrán de Bolivia, de Perú, en México, por ejemplo, la familia acude a terapia, para nosotros los chilenos como muy extraño, así que venga el grupo familiar a pedir apoyo terapéutico, esto acá no lo vemos, ¿no? Salvo se trate de intervenciones de tipo psicosocial, ¿cierto? En donde por alguna cierta institución de protección de derechos, entonces hace venir a la familia para evaluación de roles parentales o cosas por el estilo, pero en general que sea una medida espontánea, por ejemplo, no la vemos, ¿no? Y por otro lado, como profesionales también nos acomoda más, pareciera ser el trabajo, ¿cierto? Individualizante, como si habláramos de enfermos, ¿no? De enfermos físicos, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, lo que va mostrando la experiencia es que parece ser que el trabajo colaborativo, ¿cierto? Presenta mejor evidencia de, ¿cierto?, efectividad a la hora de abordar estos temas. Colaborativo me refiero a como equipos multiprofesionales, ¿no? Pero que trabajan como equipo en el mismo cierto, institución de salud, pero también la conexión con otras instituciones, como es salud secundaria, ¿cierto? Y otras más especializadas, en las cuales se generan de pronto derivaciones que podríamos decir van mostrando, ¿cierto?, un buen acompañamiento en lo que tiene que ver con la ruta de derivación. Es decir, que cierto, aquellos pacientes que pareciera ser, cierto, son derivados por interconsulta, cierto, o enviados a salud secundaria, COSAM o cosas por el estilo, y hay una buena coordinación entre profesionales, entonces pareciera ser, cierto, que la evidencia de mayor efectividad es más amplia que, cierto, derivar así nomás, cierto, o realizar el trabajo solo. Eso ha ido mostrando. Cierto que los ensayos que se realizan en programas de la red pública reportan mayor respuesta clínica y adherencia cuando APS trabaja con un soporte remoto y protocolos que son medidos. E incluso podríamos decir con una efectividad mayor a lo que tiene que ver con el otro ofrecimiento que tenemos, ¿cierto?, a nivel de salud y que tiene que ver con la salud particular privada, ya sea, ¿cierto?, con terapeutas que pertenecen, ¿cierto?, al Fondo Nacional de Salud o aquellos que simplemente, ¿cierto?, cursan la terapia con cobro de honorarios, ¿no? La evidencia muestra de que el trabajo en APS, ¿cierto?, bien realizado, es decir, cuando tenemos un modelo colaborativo, cuando hay un seguimiento, cuando hay un acompañamiento de protocolos estandarizados, como han sido, por ejemplo, las guías, ¿no?, de MinSal para tratamientos como depresión y ansiedad, ¿cierto?, funcionan mucho mejor, ¿cierto?, que el tratamiento individual. Y es cosa de ver, pues si a mí me ha tocado, por ejemplo, una parte de mi trabajo es ser supervisor.
de terapeutas, ¿no? Y es ver cómo, por ejemplo, podríamos decir, el tratamiento integral de estas problemáticas en APS supera en distancia a el trabajo individual pagado ya sea vía bono del Fondo Nacional de Salud o particular. La capacidad de integrar, ¿cierto?, para otros programas que tienen que ver, ¿cierto?, con salud, lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el apoyo médico, lo que tiene que ver, ¿cierto?, con programas de activación conductual, como de pronto, ¿cierto?, grupos que practican, no sé, algún sistema de, ¿cómo se llama?, de condicionamiento físico. Entonces, cómo esa modalidad, ¿cierto?, que resulta ser comunitaria, presenta una mejor evidencia que el tratamiento particular. Y eso hay que asumirlo. ¿Ah? El componente comunitario agrega un elemento importante para los procesos de salud, aunque sabemos que no es perfecto y que detrás de esto también hay una serie de problemas a veces de tipo burocrático, ¿cierto? Sabemos también que organismos como, ¿cierto? Los CEFAM, ¿cierto? Y otras instancias muchas veces se vuelven también experiencias en donde se pagan favores políticos, ¿no? Gente que participó en campaña, llegó ahí, en fin. Eh, Junto con todos esos elementos que uno pudiera describir, ¿cierto? Como uno de los lados más grises, ¿no? U oscuros de lo que tiene que ver la salud pública, habría que decir, ¿cierto? Que una persona que se trata en atención primaria en salud por algunos de estos problemas mentales comunes, lleva mucha más ventaja que alguien que va a terapia individual. Ah, y es extraño porque es una paradoja detrás de esto, ¿no? Porque en general, ¿cierto? En la cultura del chileno, especialmente del chileno, ¿no? De nuestro país, que cada vez que hago la crítica al capitalismo me dicen que soy comunista. Yo digo que no, tenemos que hacernos cargo de esto que ocurre, ¿no? Con el capitalismo, en donde es un país que ha ido, ¿cierto? Trabajando tanto la figura del individuo individualizado, privatizado, que cuando tiene, ¿cierto? Se genera esta paradoja que cuando tiene un poco más de dinero, este sujeto, este chileno tipo, entonces migra de la salud pública a la privada. ¿Te das cuenta? Cuando en el fondo, ¿cierto? Nos damos cuenta de que efectivamente en salud pública, salvo evidentemente podemos hablar de Santiago, ¿no? Y otros más, en donde hay clínicas que sí, la inversión en dinero adentro es enorme, ¿cierto? Probablemente funcionan mejor, pero por ejemplo, yo que vivo en Concepción y la gente que vive, perdón, que vivo en Lota, mi trabajo está en Concepción, y la gente que vive en otras regiones, se da cuenta que los hospitales regionales, ¿no? De salud pública, al lado de las clínicas, están años luz. ¿Ah? Y por lo tanto, soñamos con una salud eh, pública que sea efectiva, ¿cierto? Que sea de última generación para la cual nadie quiere, ¿cierto?, contribuir con su dinero. Y eso es muy raro, ¿no? Es muy propio de nosotros. Cuando uno mira lo que ha sido, por ejemplo, el trabajo en riesgo al respecto de cierto suicidio, a lo que hemos ido mostrando efectivamente es hacer, ¿cierto?, una plataforma o podríamos decir un ambiente, ¿no? En donde, ¿cierto?, hemos venido haciendo una pesquisa bastante, podríamos decir, efectiva, pero en donde además vamos contando con lineamientos programáticos, ¿cierto?, a nivel nacional como estrategia, ¿no? eh, que va haciendo, ¿cierto? Junto con, por ejemplo, las líneas telefónicas de ayuda, una posibilidad de integrar esta en riesgo suicida, ¿cierto? Mirado desde una red. Y yo creo que eso, vuelvo a decir, ¿cierto? Supera con creces, ¿no? Lo que se puede hacer en la consulta particular. Desde esa perspectiva, ¿cierto? Si uno mirara los elementos de comorbilidad, ¿cierto? Y morbilidad para depresión y ansiedad y consumo de alcohol, a pesar de que, ¿cierto? La depresión, por ejemplo, coexiste con ansiedad y consumo de alcohol, empeorando el pronóstico, la integración de las intervenciones breves basadas en la evidencia va haciendo que, ¿cierto?, se reduzcan recaídas, urgencias y es coherente con, podríamos decir, el abordaje más sistémico de la familia y son otros elementos donde también, ¿cierto? Lamentamos, ¿no?, que no pueda tener como el alcance que quisiéramos salud primaria, ¿cierto? O salud pública, funciona bastante bien. Con la pandemia empezamos, y probablemente todo lo que ha sido el desarrollo, ¿no?, en estos últimos 3 años de inteligencia artificial, nos ha permitido, ¿cierto?, impulsar plataformas de telesalud, ¿sí?, que han sido importantes, mostrando un apoyo, podríamos decir, eficiente y significativo de cuidado, de reducción de listas de espera y de acceso a territorios con déficit de especialistas
en la manera en que integran protocolos y la evaluación de resultados va siendo cada vez más eficiente. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo he tenido que presenciar, ¿no? Y a veces derivar pacientes que están pasando por alguna crisis en el área de la salud mental, ¿cierto? Para que hagan el llamado, Salud Responde, por ejemplo, y reciben buena atención, o sea, de verdad es buena atención. Gente que está muy agradecida de ese servicio, también de la línea, ¿cierto?, para la prevención del suicidio. Y yo creo que eso ha ido demostrando un poco avances importantes en lo que requiere, ¿cierto? En lo que se refiere, perdón, a estas problemáticas, ¿no? Y desde ahí, ¿cierto? Una de los modelos que probablemente puede colaborar mucho en esto tiene que ver con un poquito las terapias sistémicas, más allá de que yo sea alguien que habita un poquito en ese domicilio, ¿no?, epistemológico y terapéutico, porque quienes empezaron, podríamos decir, a trabajar fuertemente con lo que tenía que ver con teleterapia, se le llamaba en aquel tiempo, justamente fueron las escuelas sistémicas que empezaron a trabajar con familias, especialmente en Estados Unidos, ¿no?, en donde la gente tiene migrantes de otros países, pero además migran dentro del propio territorio. Entonces, como por ejemplo la llamada telefónica era una estrategia importante para realizar tamizaje, para realizar, ¿cierto?, la elección de profesional a quien derivar y hacer participar a familiares que no podían venir desde lejos, ¿cierto?, en procesos de terapia familiar. Entonces, desde esa línea, ¿cierto?, todo lo que fue la terapia sistémica nacía en Palo Alto, en California, ¿cierto? Desarrolló bastante bien todo lo que era el trabajo telemático. Y creo que en ese sentido también, desde modelos como este, que es el que enseñamos un poquito en el diplomado, ¿no?, de salud mental en atención primaria, ¿cierto? Permite como incorporar o ir observando también estos elementos para tareas, ¿cierto? Acuerdos, seguimiento, indicadores o muchas veces el rescate de pacientes. Eh, Algunas determinantes sociales, ¿cierto?, que tienen que ver con esto y sobre el cual el Plan Nacional de Salud Mental y las guías que vienen de la Organización Mundial de la Salud impulsan a la incorporación de determinantes sociales en enfoque de derechos y pertenencia cultural en la ruta clínica. Y esto probablemente es algo de lo que nos toca hacer, no sé, ustedes me dirán aquí como colegas, ¿cierto? Un trabajo importante de metamorfosis profesional para quienes, ¿cierto?, salimos de la universidad eh, eh, con una carga, ¿cierto?, en la comprensión de la patología o de los problemas en la salud mental individual. Y esto es complejo porque a mí me pasa la anécdota interesante, ¿no? Mi hija mayor tiene 19 años, decidió estudiar psicología después de que estuvo mucho tiempo diciéndome yo jamás voy a ser psicóloga, de pronto me dice, no, ya quiero estudiar psicología. Y cuando yo miro la malla de estudios de una universidad importante la que está estudiando, es, a ver, no sé si exactamente igual, pero es igualísima a la que estudié yo. Imagínate, tengo 52 años. Entonces, hay algo sospechoso ahí, porque yo creo que si uno mira, mira los currículums de derecho, de medicina, te das cuenta de ingeniería, o sea, y las miras con los currículums de hace 20 30 años atrás, yo creo que de más que hay cambios. ¿Ah? Pero nosotros son iguales, entonces es muy extraño, ¿no? Las mismas horas no sé, pues, de psicología del desarrollo o psicología evolutiva, la cantidad de horas sobre psicoanálisis, por ejemplo. Con Felipe García. Mi socio y cofundador del Centro de Estudios Sistémicos, hace unos cuantos años atrás, un año antes de la pandemia, Cambridge saca un estado general de la psicología a nivel mundial, que son libros que creo que lo saca cada 5 años. Y nos pidieron a nosotros con Felipe que hiciéramos el capítulo sobre la educación en psicología en América Latina. Y en lo personal me puse a buscar las principales universidades de Latinoamérica, en cada uno de los países, las principales. Y empecé a mirar los currículos, no están disponibles, ustedes mismos pueden hacer el trabajo. Eh, Bajé los currículums y al compararlo, la impresión que a mí me dio es que no era más que un copy-paste de currículum tras currículum, tras currículum, tras currículum. ¿Te das cuenta? En donde sí, por ejemplo, Brasil podía agregar extrañamente, ¿no?, más horas de Freud, más horas de Lacan. ¿Te das cuenta? Pero la estructura es la misma, la mirada es la misma. eh, y yo creo que hoy día sí hay desafío importante. Todo lo que está haciendo, por ejemplo, inteligencia artificial. eh, Fíjate, tiene que ver con
una mirada nuevamente sobre preguntas que no se han respondido, qué es la conciencia, qué entendemos por mente, ¿cierto? ¿Cuál es la participación de la organicidad en eso? No sé, yo por mi estudio de filosofía he tenido que meterme en temas de inteligencia artificial, no solo generativa, sino que, bueno, ¿qué entendemos por inteligencia? Y hay autores que te dicen, por ejemplo, que la inteligencia artificial en tanto prescinde de de la inutilidad del desarrollo orgánico, ¿cierto? Es mucho más eficiente que, ¿cierto? Lo que puede ser una psicología, ¿cierto? O una inteligencia orgánica. Entonces, cuando miramos estas cosas, ¿cierto? De alguna forma nos quedan preguntas por resolver que me parece a mí no están claras. Ahí, bueno, dice, ¿cierto? José, hola José, dice, siento que enseñan demasiada teoría sobre ciencias sociales, lo cual no es malo, ¿ya? Y en ciencias naturales y muy poca práctica o asignaturas de test. Claro, porque ahí faltan ciertos elementos importantes, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? Todo lo que ha sido el cambio en el mundo del trabajo. Para nosotros, en psicología o en salud mental, el trabajo está como un lugar en donde podríamos, cierto, intervenir como psicólogos laborales, por ejemplo. Pero todo lo que ha significado el cambio de los modos de producción, en donde la industria que conocimos, ¿cierto? En cadena de montaje se acabó. ¿Ah? Cada vez son más las industrias y fábricas que van cerrando. Te das cuenta debido a que pasa lo que pasa, pues, o sea, no sé, pues piensen ustedes un auto, ¿no? Que se fabrica el motor, ¿cierto? Una parte del motor en China, la otra, ¿cierto? En Brasil, se ensambla en México, ¿cierto? Si ustedes se fijan, cómo tiene que ver, ¿cierto? Con los supermercados, hoy día si tú vas en el verano a comprarte ropa de invierno no hay porque la producción se organiza en base a la demanda, ya no es la oferta. Y eso lo que ha hecho es que, ¿cierto?, el trabajo se precarice, que las familias tengan que, los padres o criadores de una familia tengan que ambos salir a trabajar, probablemente una doble jornada, lo que ha ido trayendo los índices de soledad que observamos, por ejemplo, hace poquito en los medios de comunicación, ¿cierto? Como una nueva pandemia, la soledad, ¿te das cuenta? En la cual los niños, ¿cierto? Niñas, niñas y adolescentes están, podríamos decir, en la primera línea de sufrimiento en esa área, donde tenemos niñas, niños y adolescentes solos. Debido a que papá y mamá tienen que trabajar y tienen que trabajar. Y todas esas temáticas han venido, por ejemplo, en un cambio importante al respecto de cómo son, ¿cierto?, los modos de producción hoy día. Y que a la larga toca a la familia y que a la larga toca, ¿cierto?, a todos los que trabajan, por ejemplo, en atención primaria en salud. Y desde esa línea, ¿cierto?, es complejo. ¿Por qué? Porque la universidad, no solo, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con psicología, sino que también en medicina y en otras carreras de la salud, ¿cierto? Todo lo que enseña sobre psicología está basada en la mirada de un sujeto individual, ¿cierto? Y privatizado. Pensemos que cuando tuvimos que estudiar, no sé, pues, todo lo que tiene que ver con el ciclo del desarrollo infantil, te das cuenta, eh, la mirada es como a un individuo, ¿no? Uno se imagina un niño cursando distintas etapas o una niña cursando distintas etapas que además hoy día podríamos decir están bastante desactualizados. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? ¿Cómo en APS podemos, ¿cierto?, involucrar las condiciones laborales, las temáticas relativas a género, ¿cierto? Los elementos relativos a pobreza, a lo que ha sido todo lo cierto, la gran demanda en migración. Y son temáticas que, cierto, cuando las planteamos, generalmente pueden ser, cierto, podríamos decir, cierto, pueden ser bastante desalentadoras, ¿no? Porque nos ha tocado, cierto, tener que observar cómo, de cierta forma, la manera en que nosotros entendemos la salud mental es clasista. Cuando yo lo digo, se me enojan algunos colegas. Es como que cuando digo que es clasista, no me refiero a que no haya una intención, ¿cierto? No haya una vocación por ir a los lugares más empobrecidos y vulnerados de nuestra población. Cuando yo digo que, ¿cierto?, la salud mental en general, ¿cierto?, su propuesta como disciplina apunta a problemas que son propios de la clase media baja hasta la clase media alta, porque, ¿cierto?, los que están en la barra de la pobreza, te das cuenta, los empobrecidos de nuestros países en Latinoamérica, ¿qué tiene que ofrecerle la psicología? ¿Te das cuenta? Intervención, tiene que ofrecerle evaluación, tiene que ofrecerle ciertos elementos que pudiéramos decir suelen ser como asistencialistas.
y en la otra barra, ¿no? Los que están arriba, ¿cierto? En el 5% más rico del país, no, o sea, se arreglan sus problemas yéndose a las islas griegas, ¿me entiendes? O sea, no significa que, ¿cierto? No haya la intención de poder colaborar allá, pero cuando uno piensa, ¿no? Todo lo que ha sido, ¿cierto? El trabajo que vamos realizando de facto en salud es para personas que tienen los problemas que nosotros podemos tratar. Eso ha sido evidente, por ejemplo, y no quiero con esto hacer un comentario discriminador, ¿no? Pero piensen ustedes, no sé cómo les ha ido con eso, pero atender personas que han migrado y han tenido que pasar, ¿cierto? Un infierno para llegar al país, ¿cierto? Y cuando tú escuchas los relatos al respecto de, ¿cierto? El maltrato que hubo, el abuso que hubo, ¿cierto? Las cosas que tuvieron que pasar y vienen a pedir ayuda, ¿cierto? Uno tiene que meter todo en el saco del trauma. Ah, es como, ¿cierto? Elevar a todos esos elementos como algo traumático, pero fíjate, no tenemos una propuesta. ¿Ah? Y no es solo, ¿cierto? En el espacio de las, ¿cierto? Barras más empobrecidas de nuestro país, que tenemos como salud mental que ofrecer, por ejemplo, a los pueblos originarios, en donde ni siquiera hablamos de otra epistemología, hablamos de otra cosmogonía, ¿no? Entonces, fíjate, cuando empezamos a mirar esto, ¿cierto? También hay que reconocer estos elementos. Y aquí cabe una gran pregunta, ¿no? Que tiene que ver con cuando se hace una evaluación a nivel nacional, ¿cierto? De la calidad, de cómo la gente evalúa nuestro trabajo, ¿cierto? Y las evaluaciones que tenemos de la población, ¿cierto? Van en caída. La gran pregunta que hay que hacerse, ¿y qué entenderá la población por efectividad en el trabajo en salud mental? ¿Qué entenderán ellos? Un servicio basado en el síntoma, por ejemplo, que yo vengo y después de, no sé, 3 sesiones se me acabó la depresión, porque me dieron un medicamento y el psicólogo o la psicóloga, ¿cierto? Hizo esto o esto otro, ¿no? eh, ¿qué ocurre en eso, no? Si te das cuenta, tenemos una colisión ahí, ¿cierto? En donde chocan maneras de comprender la problemática, pero que tienen de base, ¿cierto? Estos elementos relativos a qué entendemos por nuestro trabajo. Hay Hugo Luis, que yo lo conozco, tengo la suerte de conocerlo, y dice, invito a inscribirse a los prestadores de FONASA. Eh, ¿y cómo se complicó el sistema para poder incorporarse a FONASA? O sea, yo que soy de los viejos, estoy inscrito ahí hace rato, ¿no? Pero hoy día, por ejemplo, el tener que declarar un lugar, ¿cierto? Con patente o todo lo demás, o si no asociarte a una de las plataformas, hace que colegas que no están, ¿cierto? En el sistema choquen con la barrera de tener que hacer un gran trámite o un trámite al menos engorroso para poder prestar un servicio en donde además, ¿cierto? Podríamos decir, no es bien remunerada la terapia por FONASA, ¿ya? Entonces, cuando empiezas a mirar todos estos elementos, te das cuenta, va a requerir que podamos tener una mirada sistémica. eh, Dice ahí, ¿cierto? Hugo dice, de hecho ahora ya no se puede ni evaluar con bono, lamentablemente, pero es una opción adicional. Claro, o sea, por eso que yo creo que subrayo tu palabra, Hugo, en eso es una opción, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? Las miradas, podríamos decir biomédicas, ¿cierto? Es que entienden el fenómeno como una enfermedad, van en retirada porque en realidad la mirada, ¿cierto? Que pudiéramos, o tal vez podría prestar un apoyo mayor, es una mirada sistémica en donde podamos integrar estos elementos y estas variables que, ¿cierto?, en las cuales la pobreza, ¿cierto?, la violencia de género, y la violencia en las mismas relaciones, los colapsos en los colegios, por ejemplo, con ciertas situaciones de violencia entre estudiantes, están mostrando que pareciera ser, ¿cierto?, que lo que entendemos como problema en la salud mental es un problema social. Y si tú miras, ¿cierto? Lo que se ha venido planteando en los programas de los candidatos a presidencia, insisten en plantear esto como si fuera una enfermedad. Entonces hablamos, por ejemplo, de cómo integramos al TOC, de cómo, ¿cierto? Integramos patologías AGES, y seguimos en una línea en donde las personas con problemas no se acaban, como si fuera una especie de contagio, ¿te das cuenta? Y el contagio es la sociedad que hemos construido, lamentablemente, ¿cierto? Va por ahí. Entonces estos desafíos, podríamos decir, o estos elementos, ¿cómo desafían, cierto, la terapia? Bueno, primero, cierto, es como pasar de un modelo centrado en el individuo, ¿te das cuenta? Y en diagnósticos, a un enfoque de cuidados continuos, medidos y coordinados. ¿Ah? ¿Cómo podemos, cierto, evaluar la posibilidad de terapia grupal? Que cuando uno la nombra, a los mismos colegas a veces les suena así como, ah.
Pero piensa, así como debe ser bastante más eficiente, ¿cierto? Y económico para el sistema, trabajar con 5 pacientes, 4 pacientes que tienen, ¿cierto?, problemáticas en común y que al escucharse entre ellos, al construir un grupo, te das cuenta, al agregar el elemento comunitario, es una dosis de terapia, ¿cierto? Per se, que colabora en el desarrollo del bienestar. Y eso, ¿cierto? La evidencia de eso es fuerte, es vigorosa en países que trabajan desde esta perspectiva. Y evidentemente, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con psicoeducar, ¿cierto? Para poder hacer profilaxis en el área. Pero fíjate, nuestra psicoeducación en salud mental eh, siempre lleva la desventaja de países como los nuestros que ha retirado de la formación, ¿cierto? Y de la educación eh, obligatoria, ¿no? De primaria, secundaria, en los elementos relativos a educar en los afectos, ¿cierto? Educar en el respeto, educar en la sexualidad, ¿cierto? Educar en lo que es las relaciones de pareja, pero también, fíjate, en la educación cívica y política de los jóvenes y adolescentes. Entonces te empiezan a aparecer problemáticas muy interesantes, ¿no? Que hablamos de falta de, ¿cierto?, de corresponsabilidad afectiva, pero al mismo tiempo la indiferencia en la política. Son fenómenos que van de la mano. Si no me importa el prójimo que tengo conmigo en una relación de pareja, de amistad, de familia, ¿por qué tendría que interesarme el país, que es una cosa abstracta, ¿no? Que son fantasmas cuando yo salgo a la calle, ¿cierto? Me cruzo con gente que no conozco. ¿Por qué tendría que importarme el país, ¿no? Entonces, cuando tú miras esto, te das cuenta que detrás hay una intencionalidad en el sistema por generar cierta desafección, por generar falta de compromiso, interacción y profundizar aún más, ¿cierto?, el individuo individualizado y por lo tanto entender la salud mental como una cuestión que se resuelve con prescripciones de medicamentos. Pero donde la educación falta, te das cuenta, se naturaliza el maltrato, la violencia, se naturaliza, ¿cierto? La mirada individual y el que cada uno, ¿cierto?, se rasca con sus propias uñas, en fin. Entonces, de esa perspectiva, ¿cierto? Probablemente el desafío que vamos a experimentar en el área de la salud tiene que ver con trabajar con máxima focalización, es decir, ojalá terapias que, si bien, ¿cierto?, sean breves, pero tengan objetivos conductuales y relacionales claros. ¿Ah? Em, para que el equipo, ¿cierto?, de salud en la comunidad logre, ¿cierto?, ir integrando las escalas de medición, ¿cierto?, los programas de tamizaje integrados en un sistema más amplio, ¿ya? Y desde esa línea, ¿cierto?, para dejar al menos unos 10 minutitos de preguntas o de diálogo, ¿cierto?, cómo implementamos algo, tal vez 10 elementos que podrían ser clave, ¿cierto?, que es como continuar con los tamizajes. Eh, es importante. Yo conozco experiencias, por ejemplo, de CEFAM que lograron buenos vínculos con colegios en su territorio y cómo las evaluaciones las llevaron también a los colegios y lograron como pesquisar elementos importantes al respecto de cierto violencia de género en el pololeo, ¿cierto? O para los colegas extranjeros en el noviazgo, ¿cierto? Y algunos elementos de salud en los trastornos mentales comunes, bastante interesante, ¿no? Para ir como estratificando también por gravedad y comorbilidad para ir agregando los elementos de cuidado, ¿cierto? También escalonados de acuerdo a gravedad y comorbilidad, y que este modelo colaborativo, ¿cierto? Logre en la gestión, ¿cierto?, de casos, tener un buen vínculo con psiquiatría, que es una demanda permanente, ¿no? De pronto resentimos la falta de un psiquiatra, ¿cierto? Eh, para que la pesquisa y el manejo protocolizado, ¿cierto?, del riesgo suicida continúe un poquito en la eficiencia en la que estamos. Eh, para ir avanzando intervenciones que sean breves. Cuando decimos intervenciones breves, no nos referimos a intervenciones cortas. En general, la manera que tenemos como un eslogan en terapia sistémica breve es la brevedad tiene que ver con que no haya ninguna sesión de más, sino que, ¿cierto?, sean las sesiones necesarias para el trabajo que requiere una persona, ninguna sesión de más. Y eso implica, ¿cierto?, un involucramiento con la familia, cuidadores, ¿cierto?, o personas implicadas en el grupo familiar de quien está asistiendo a nuestro servicio, para hacer un uso que sea planificado de la telepsicología, ¿cierto?, en tanto adherencia y acceso, y evidentemente elementos de la supervisión.
que es algo que hemos tenido que ir aprendiendo los y las psicólogas, eh, de que nuestro trabajo, ¿cierto? Ya no puede ser, ¿cierto? Como antes, encerrado en nuestro box, eh, hablando en difícil para que nadie nos entienda, sino que requiere un trabajo colaborativo en equipo multiprofesional y la supervisión. Es impresionante cómo los niveles de efectividad y de alguna forma de un trabajo mucho más, podríamos decir, humano, si uno quisiera decirlo así, mejora cuando es a la luz de la supervisión, ya sea entre colegas hablar de los casos, ¿cierto? O cuando se encuentra un colega con mayor experiencia, ¿no? Poder consultar sobre estas cosas. Y por último, algo que en lo personal se ha vuelto como una especie de, ¿cómo se llama?, de causa mía, que es como el vínculo colaborativo con la academia. Es decir, atención primaria es objeto de cierta enseñanza de estudiantes practicantes, ¿no? Es decir, generalmente le están llegando estudiantes en práctica de distintas disciplinas a atención primaria en salud, ¿no? Y llegó ahí, ¿cierto?, algún estudiante en práctica, pero fíjate cómo ese vínculo no está siendo colaborativo, está siendo un servicio a la academia, pero cómo la academia se involucra con los problemas que hay en salud mental, ¿cierto? Para lograr, de alguna forma, entregar pistas que permitan justamente mejorar el servicio. Entonces, que, ¿cierto? El trabajo sea de ida y vuelta, no solo como un lugar en donde acogemos a los pollitos nuevos, sino que también un espacio que se ve enriquecido por el trabajo investigativo, sistemático de la academia. Y yo creo que ese va a ser un desafío importante para ir sensibilizando, por ejemplo, a las universidades que de pronto piden apoyo a las distintas áreas de salud, especialmente que tocan a salud pública. Y eso era un poquito lo que les quería comentar. Ahí está, si quieren continuar el diálogo y pueden escribir, yo generalmente respondo. Está también ahí, ¿cierto? El QR de mi centro. Eso, así que ahí está. No sé si tienen preguntas, dudas. eh, Sí, ahora Eso. damos inicio a la ronda de preguntas, así que le daremos el paso a las tres primeras personas que levanten la mano. Levantan la mano y yo les doy el pase para que Ujú. puedan preguntar. Jimena. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Hay dos micrófonos abiertos al mismo tiempo. ¿Ahora sí? Ahí sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mire, bueno, al principio de de la exposición, escuché o creer entender que la salud, ¿no es cierto?, mental en los sistemas estos de la salud pública, COSAM, ¿no es cierto?, y todos esos derivados, tenía mucho más efectividad que en los lugares particulares. ¿Era así o no? O sea, que en general, a ver, lo que en general se muestra es que el trabajo en salud primaria, ¿cierto? Debido al ofrecimiento de un equipo multiprofesional y otros elementos no relativos a ciertos otros programas que ofrecen en salud, te das cuenta, el trabajo que se puede hacer en salud mental, en los problemas comunes en el área de la salud mental, trastornos mentales comunes, ofrece mayor efectividad que la terapia individual, te das cuenta, en un box realizada por un profesional X. Tiene más posibilidad de ser más efectiva ahí que en la terapia particular. Pero eso hay un porcentaje, hay resultados con respecto a eso, porque yo Sí, sí. difiero bastante de eso, porque Lo que pasa es que, en ujú, la parte pública, disculpe, en la parte pública, cuando alguien entra con no sé, con una dificultad o algo así, en la parte primaria me refiero, no sé, para poder atender, te citan una vez, en donde la primera citación es solamente para recabar datos, ¿no es cierto? La segunda cita para ver tu problema real, quizás hacer un diagnóstico, qué sé yo, y es después como de 2 meses. El sistema público, los profesionales los cambian constantemente. Faltan muchos profesionales, las horas son demasiado distantes una de la otra. Siempre tienen problemas con el sistema. No sé, yo creo que en mi caso particular y viendo un universo de personas con las que yo he trabajado,
creo que esa parte es como muy deficiente con respecto a la salud primaria en el área mental en la parte pública. Por eso te decía que evidentemente esto colisiona con una serie de temas como son algunos temas administrativos, cierto, falta de profesionales. Pero fíjate, no es la experiencia, no es lo general. Eh, en general, cierto, también uno observa que centros de salud, de atención primaria, CEFAM, se organizan, cierto, de manera tal que si hay una mayor fluidez, el tema es que cuando tú, cierto, pides una hora y esa hora se hace efectiva en el trabajo en salud primaria, en términos de efectividad, cierto, va más rápido que el que empezó terapia individual en una atención particular. Imagínate, eso es como hacerle contrapropaganda a mi propio negocio, si tú quisieras. Yo trabajo en el área, ¿cierto?, de terapia individual, solo con colegas, psicólogas, psicólogos, psiquiatras, ¿ya? Y evidentemente yo cuando trabajo ahí, ¿cierto? Yo digo, wow, ahora tengo que ver cómo mi paciente, ¿cierto? Accede, por ejemplo, a un apoyo farmacológico para su tratamiento. Entonces tengo que decirle que pague aparte, ¿cierto? Un psiquiatra, que le entregue los medicamentos, o sea, que le dé la receta para la compra de medicamentos. Cuando está funcionando bien el sistema de salud, tiene mayor efectividad que, ¿cierto?, la terapia individual. Porque eso mismo que tú dijiste, fíjate, es complejo, es duro que lo diga, pero también del otro lado tú tienes la situación en donde alguien pide hora, te das cuenta, y cae en un colega que no necesariamente un colega recién titulado, a veces los recién titulados funcionan mejor, ¿no? Vienen con conocimientos fresquitos, y caen en manos de colegas que no saben tratar ese problema que está ahí. Y a mí en lo personal me ha tocado hacer muchas terapias correctivas de terapias. Entonces, el hecho de que sea privado y que tú pagues por el servicio no significa que sea mejor. No sé si me explico. Ahora, claro, cuando tú miras, y por eso yo decía, ¿no? De pronto, atención primaria tiene que lidiar con estas cosas, ¿no? Evidentemente, con la rotación de personal. Hay muchos colegas, ¿cierto?, que llega a trabajar en atención primaria en salud porque fue la primera pega que les salió, el primer trabajo, y luego rápidamente migran, ¿cierto? Se cambian. Ya, y eso significa para el paciente tener que otra vez contar su historia, una serie de cosas, ¿no? Que lo que significa tener que pasar de un profesional a otro. Pero eso no significa que atención particular sea mejor. Eh, y cuando entonces el sistema funciona, es más vigoroso como ofrecimiento, ¿cierto? Que lo que puede hacer alguien solo en una atención, ¿cierto?, particular. Ese es el tema cultural, creer que lo privado siempre es mejor, ¿te das cuenta? Y no es así. No tenemos evidencia de eso. Levantó la mano Beatriz y Benjamín. ¿No se escucha Benjamín o Beatriz? Pero Sí, hola. vamos con Beatriz primero. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Lo que pasa es que yo no sé si quizás estoy errada o no, pero yo soy a todo esto para contextualizar un poco, yo soy estudiante casi de último año de trabajo social, Ujú. en donde la malla se va actualizando con de forma acelerada, debido a las demandas que hay actualmente, ¿cierto?, en la sociedad que estamos viviendo, porque sobre todo donde no se le da mucha relevancia a lo que es la salud mental. Y a mi parecer, bueno, la salud mental, y como le decía, se debe tratar con mucho cuidado y mucha relevancia desde la infancia, debido a que yo pienso que los problemas que no se tratan en la infancia y adolescencia repercuten gravemente en el desarrollo de la adultez. Yo no sé si estoy equivocado o no con mi perspectiva, pero me ha tocado, estoy haciendo mi práctica actualmente en un liceo acá en Valdivia y veo muchos adolescentes con problemas de salud mental y la verdad no tratados. Y la verdad es que el sistema tampoco da abasto y como decía una, una participante recién, es un poco desgastante, por ejemplo, el tener que lidiar con un sistema que muchas veces no tiene hora, muchas veces cambian constantemente de psicólogo, de psiquiatra, y lo otro es de repente tedioso tener que estar pidiendo, esperar una hora con psiquiatra 3, 4 meses para que después cuando llegue el día de la cita
te la cambian sin preguntarte si es que te parece o no, si es que puedes otro día o no. Entonces, igual es como, no sé, siento que la atención primaria de salud está como al dedo, o sea, no está dando la talla, por decirlo de alguna forma, con los requerimientos que hay actualmente en la sociedad. Y yo encuentro que estamos, y me incluyo, como sociedad estamos muy mal en lo que es la salud mental. No hay educación emocional, entonces se está educando y se están quitando educaciones que, como usted lo decía anteriormente, la educación cívica, que es muy importante. Y no sé, siento que yo no siento que estamos como, igual como profesionales, algunos profesionales que ya ejercen y los que vamos a salir, si Dios quiere, pronto, estamos como quedando ahí como por debajo de las exigencias, no vamos, como que no estamos dando o nos está dando la talla como se debiera. Sí, claro, o sea, es que si tú me permites un poquito explayarme, pero es un momento crítico en todas las profesiones que versan sobre estos elementos, ¿no? No solo trabajo social, psicología, cierto, pedagogía, por ejemplo, o sea, si tú miras todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, ¿no? De los niños y adolescentes, te das cuenta, no solo tiene un problema al respecto de la pesquisa, de cosas como las que estábamos planteando, todo el sistema está desactualizado. Piensa, la escuela funciona, tiene una lógica que solo se explica por sí misma, ¿no? O sea, en ninguna parte tú estás haciendo una labor, suena un timbre, dejas de hacer esa labor, vuelves, te vas a recreo, suena un timbre, vuelves, pero no a la labor que estaba haciendo antes, sino que a otra cosa. Te das cuenta, el tiempo se detiene en la sala de clase. Pero además, ya todo lo que ha sido la incorporación, ¿cierto? De, ni siquiera de la inteligencia artificial, cuando empezaron a aparecer todos los buscadores, ¿no? Entonces hay un problema que hace que el docente o el profesor ya no sea un compilador de conocimiento. De hecho, es súper complejo porque, por ejemplo, yo ahora volví a hacer clases a pregrado después de 5 años sin estar haciendo clases y yo le digo a los chicos, oye, usen inteligencia artificial. Si está ahí, mándenme el prompt para poder ayudarle a mejorar esas cosas, ¿no? Y quiero ver cómo dialoga usted con la máquina, pero fíjate, ya esos elementos, ¿te das cuenta? Con una escuela que sigue enseñando en un modelo extemporal, te das cuenta que sigue insistiendo, te das cuenta en una desactualización epistemológica de lo que enseña, lo único que está haciendo es sacar gente que cuando llega, por ejemplo, a estudios superiores no entiende nada, no solo que no Claro. sepan lo que leen, sino que no tienen una visión de mundo. O sea, quiero decir, por ejemplo, que una demanda importante que yo observo y que ya venía mirando, ¿cierto?, en pregrado, es que antes de enseñar a hacer terapia, tengo que enseñar a conversar. O sea, ese es el nivel, ¿te das cuenta? Y yo no me quejo de los estudiantes, yo no digo o sea, imagínate, yo estudié primero una licenciatura en filosofía, después teología, después psicología y los otros estudios, ¿no? Cuando estaba estudiando filosofía, yo escuchaba a mis profes esta cantinela. Ustedes no estudian nada, lo que le tocaba leer a uno, resulta que no leen nada. Cuando pasé a teología, ustedes no leen nada, lo que le tocaba a uno. Cuando pasé a psicología, venía yo de dos disciplinas que funcionaban con 3 libros por ramo, a una disciplina que se estudia en paper y en PowerPoint. Y los profes ahí decían, ustedes no estudian nada, no saben lo que nosotros tuvimos que leer. Entonces dije, a ver, espérate, la queja no tiene que ser el estudiante. ¿Te das cuenta? Algo pasa ahí, ¿no? O sea, quejarte del estudiante es la misma estrategia del terapeuta que se queja del paciente y le dice que es resistente. ¿Te das cuenta? Porque son disciplinas Sí, hermanas. Hay un problema serio ahí. Y nadie, o sea, y que al sistema le es funcional. Gente que, ¿cierto? Sin pensamiento crítico, te das cuenta, se compra una casa en un condominio porque se cree que está seguro ahí y está preocupado de consumir y de encalillarse y funciona. Así que por ahí va un poquito el tema, ¿no? Tania levantó la mano y porque después tengo que cerrar para que hagan el sorteo que se tiene que ir temprano también la Mari. Sí, sí. Terminamos con Ujú. Y Tania. Tania y Benjamín, que estaba Benjamín hace rato ahí con la manito en alto. Ah, Tania, ya, súper. ¿Se escucha? sí, Sí. Hola. Oh, no lo veo a usted, veo a otra persona. Ah. y Bueno, otro. qué bueno que lo menciona porque, bueno, a eso quería llegar. Yo soy Tania, soy también amante de la filosofía, soy trabajadora social de profesión y tengo una pequeña especialización en salud mental y psiquiatría. Actualmente trabajo en un colegio, perdón, en un liceo con adolescentes y estoy llevando a cabo un programa que es
un programa que es ejecutado por un equipo interdisciplinario, en donde trabaja un terapeuta ocupacional, un psicólogo y una trabajadora social, trabajo que estoy haciendo principalmente sola. Ac- Anteriormente también trabajé ejecutando otro programa, pero trabajando con personas en situación de discapacidad, en sus diferentes tipos de discapacidad, y también en el hospital. Entonces, sí me gustaría discrepar un poco acerca del sistema de salud y el cómo funciona, entendiendo que sí, obviamente entendemos que el tema de la salud mental es netamente un factor biopsicosocial, ¿ya? Y que desde ahí, y desde lo que tú mencionas, Rodrigo, el conocerse a sí mismo y el tema de no saber comunicarse con las otras personas, ¿ya? Por muchas veces no saber qué decir. ¿Ya? Porque las personas no se conocen, no reconocen. Yo tengo estudiantes que, por ejemplo, no reconocen qué es una emoción, qué es un estado de ánimo, qué es un sentimiento. Entonces, ¿cómo le puedes pedir tú a un estudiante o a un adolescente que te diga qué es lo que le pasa? Entonces, desde Ujú. ahí yo creo que proviene todo. Sí, yo no- Y se supone que nosotros como profesionales tenemos que ser capaces de guiarlo a ellos a un autoconocimiento para que ellos puedan, no netamente, no sé, lograr quizá adquirir un medicamento que los pueda estabilizar o que pueda aliviar el síntoma, sino que lleguemos a esa causa que es lo que no hace el sistema, ya que Ujú. el sistema no trata en sí la herida, no trata en sí el punto de quiebre que hace que una persona, no sé, eh, padezca un trastorno de ansiedad o tenga alguna condición de salud mental, ¿ya? En cuanto a eso, lo que hace el sistema solamente medica, y eso está clarísimo, ¿ya? Alivia como el síntoma, pero la causa en sí no siempre es tratada y eso no se puede negar de que principalmente las personas que tienen este privilegio, que tienen esta oportunidad de adquirir salud mental pagada, sí tienen un avance superior. Yo personalmente lo he visto en estudiantes que con discapacidad que han podido pagar un tratamiento, que tienen un proceso de acompañamiento individualizado, personalizado incluso, y que las mejoras son mucho mejor que en un centro de APS. Ahora bien, también es importante destacar que el tratamiento, o en este caso el acompañamiento que se le hace a una persona que tiene un cerebro neurodivergente o neurotípico es completamente diferente, porque también tenemos que poner en la palestra de que las personas que tienen un cerebro neurodivergente no se llevan muy bien con la terapia conductiva conductual. Entonces podría, que yo lo he visto mucho, desencadenar crisis. Entonces, desde ahí también yo creo que como apelar tanto al tema de la salud mental o de este proceso administrativo o este funcionamiento sistemático que tiene el centro, en este caso la salud pública, ayuda o beneficia o es mucho mejor que la salud privada. Yo creo que igual es un tema para largo, no tanto asegurar ni dar por hecho de que así es. Eso, yo creo que profesionales que se formen, que lean, que también se hayan conocido a sí mismos para que puedan guiar a otro a autoconocerse mejor y como mostrar quizás esa herida o ese dolorcito que se está aflorando para acompañarlo más que todo, que es lo que se puede hacer, es como quizás la solución y obviamente justicia social. Pero eso, Rodrigo, gracias por el espacio. Gracias a ti, Tania, y Benjamín, que estaba con la mano en alto. Y tengo que dejarle después la palabra a Mari Hola, para que... ¿se escucha? Sí, bien. Mucho gusto, Rodrigo. Aquí Benjamín, psicólogo en práctica, actualmente en un COSAM. Eh, Cortito, porque lo estuve pensando todo el rato. Me gustaría saber, así como síntesis, ¿cuáles son los errores comunes quizás que se cometen en APS? Porque si bien yo he podido identificar algunos y como en base también al relato de mis colegas, pero me gustaría escuchar de usted igual quizás esa opinión. Muchas Mira, lo que gracias. pasa es que, a ver, yo no sé si errores, ¿te das cuenta? Eh, yo creo que hay falencias del sistema. Ya cuando digo que administrativo es un problema serio, ¿no? Tú tienes por un lado, ¿cierto? Lo que decían antes, la alta rotación de colegas, porque el sueldo, ¿no? La valoración económica de tu trabajo, ¿cierto? No se corresponde. Y evidentemente cuando hay posibilidad de, ¿cierto?, tener un mejor ingreso, la gente se va. Por ejemplo, yo le decía, cuando hacía clases, hasta antes, ¿no? Porque ahora estoy empezando, ¿no? En pregrado, pero a los chicos al final yo siempre hice, y hago clases al final de la carrera, entonces yo le decía, tengan cuidado porque, por ejemplo, tú sales de acá y te contratan, no sé, por decir algún colegio, y un colegio te ofrece, no sé,
1 millón de pesos brutos como sueldo. ¿Te das cuenta? No te va a hacer los reajustes del IPC que hay que hacer, ¿cierto? Todos los años, ¿no? Y no vas a ganar más. La gente que ingresa en APS, ¿cierto? Cuando ya tiene el contrato y todo lo demás, ¿cierto? Las mejoras salariales son bastante mejores, pero hay que esperar que eso pase. Y eso te pueden pasar años. Entonces, ¿qué hace? Ya, por ahí tú tienes una primera cuestión, la rotación, ¿ya? Y eso se traduce concretamente en que la persona que se venía a atender contigo como psicólogo, ahora ya no estás y tiene que empezar con otro colega. Y entonces eso hay una queja permanente por la rotación. Luego tú tienes, ¿cierto?, cómo se han organizado en base a lo que tiene que ver con la consulta médica, ¿no? Es decir, que la persona viene, primero pasa por el médico deriva, ¿cierto?, va a psicólogo, pero luego no va al psicólogo de nuevo, sino que va al médico. Y entonces las interrupciones que hace que, ¿cierto?, las terapias tengan un timing o los procesos de trabajo clínico tengan un timing en el cual ninguna terapia funciona. Que es una de las cosas que me pasa, por ejemplo, colegas me dicen, ya, pero ¿cómo yo voy a aplicar, por ejemplo, este tratamiento para el trastorno de pánico si en mi CEFAM yo veo a mi paciente una vez cada 20 días? Bueno, no hay ningún tratamiento que funcione así. O sea, con ese timing de trabajo no funciona. Pero resulta que hay otros que se han organizado de manera tal, ¿cierto?, que el colega psicólogo o la colega psicóloga, ¿cierto?, puede llevar un buen timing de trabajo porque logran, ¿cierto?, organizar mejor el sistema. Luego tú tienes ciertos elementos que son complejos porque mientras cierto, la mirada médica, ¿no? Y el colegio médico en sí tenga el poder que tiene, entonces los procesos en general, no solo de psicólogos, sino que también cierto de terapeuta ocupacional y otros profesionales más, se ven interrumpidas por la mirada del médico. Entonces hay una serie de elementos que no sé si son errores, ¿te das cuenta? Eh, si tuviera que contar de errores, han habido situaciones en donde uno podría dudar de algunas capacitaciones que se compraron para los profesionales del área de la salud, que uno podría decir por una discrepancia de enfoque, ¿no? Pero, por ejemplo, conocí, ¿no?, experiencias donde compraron capacitación en constelaciones familiares. Te das cuenta, ya ahí puede haber un error, pero no, pero son contados. Son esas como las problemáticas. ¿Ya? Antes de que me despida, voy a poner mi correo ahí. ¿Por qué? Porque mi centro, ¿cierto?, está hace tiempo ofreciendo gratuitamente para la salud primaria 2 cursos gratis para los profesionales certificados, ¿ya? Lo que pedimos es que sea la encargada de la DAS, ¿cierto? O de la salud municipal, porque no queremos que ocurra como nos pasó una vez, ¿cierto? Que en una comuna determinada, entonces vino alguien, le dictamos gratis al CEFAM, ¿cierto? Para los profesionales de la salud mental ese curso y quedaron 2 CEFAM afuera. Entonces la idea es que venga alguien de la municipalidad, ¿cierto? Me pueden escribir al correo que les voy a poner ahora en el chat para que no escriban comentarios después, ¿cierto? Y puedan capturar el correo. Y entonces podemos ver, ¿cierto?, las capacitaciones gratuitas sin letra chica, ya certificadas con nuestros certificados, no sé si están ¿cómo se llama este? En el registro de trabajadores del área pública. Entonces, además les ayuda para tener cierto currículum o para enriquecer el currículum a partir de esos cursos. Entonces, ahí les dejo mi correo. Si están interesados, escríbanme, pero como les digo, cierto, tiene que ser el encargado de salud municipal para que podamos cursar esa capacitación online o presencial. De acuerdo a lo práctico, se resuelve. Entonces, ahí está mi correo, ¿cierto? Lo pueden tomar y hacerme llegar, ¿cierto? Y yo los conecto con la parte administrativa de nuestro centro para que gestionen y coordinen la capacitación, ¿ya? Entonces, eh, ahí está el correíto, si quieren, ¿cierto? En fin. Ya, entonces yo me despido, le agradezco mucho la participación de todas y todos. Espero que puedan estar, ¿cierto? Tener una buena noche y que les vaya bien con el sorteo. Chao, chao, y espero que nos veamos en el inicio del diplomado. Que estén bien. Chao, chao.